Te presento nuevamente, arrancamos de nuevo, director del canal de YouTube Historias con Patricio Lons, historiador, y yo te hacía la pregunta en relación a partir de un nuevo aniversario del fallecimiento del general Juan Domingo Perón, te preguntaba de justamente en relación a lo que sucedió con la profanación de su cadáver. Bien, hace 46 años, 1 de julio de 1974, muere el general Perón. ¿Por qué fue profanado? Mira, tiene que ver eso con la historia completa de nuestro país. Es decir, Argentina las independencias de nuestros países son independencias muy fabricadas por Inglaterra, esa es la realidad. Mira, Cuando el mundo se divide, después de la Segunda Guerra Mundial, Churchill dice, déjenos manejar a Sudamérica, que nosotros fabricamos sus independencias. Digamos, hoy ya se sabe que la Revolución de Mayo no fue una revolución patriótica, sino que fue un golpe de Estado cuartelero organizado por los ingleses en Buenos Aires, donde la mitad de la Junta eran agentes ingleses, claro. cuyo único fin era el talón de Aquiles de toda la corona española, romper toda la corona española, que era una unidad política. Vos pensás que nosotros éramos compatriotas de acá hasta México. Exacto. Vos caminabas hasta California y en ningún momento te sentías extranjero. Claro. Y además nosotros teníamos todo el manejo del mercado del área Asia-Pacífico, es decir, todo el comercio de China, India era complementario con Hispanoamérica. Los ingleses tenían que destruir eso para quedarse. En base a eso se crea una historia ficticia. Entonces Perón es uno de los pocos hombres que empieza a darse cuenta de esa situación y dice, acá hay que reunificar la hispanidad. Entonces tiene esa reunión con Ibáñez del Campo, varias reuniones con el embajador chileno en Buenos Aires. Yo conocí un bisnieto de ese embajador que me confirmó, sí, mi bisabuelo contaba que él se reunía con Perón porque la idea era reunificar Argentina con Chile como primer paso de la reunificación continental. Mejora muchísimo las relaciones con Uruguay, le devuelve, te acordás, las banderas al Paraguay, ganadas a aquella guerra terrible de la Triple Alianza, también conocida como Guerra de la Triple Infamia, y es una vergüenza que tengamos trofeos de guerra de un pueblo hermano. ¿Te acordás ese rally Buenos Aires-Caracas famoso, donde corrió Fangio, los hermanos Galvez? Tenés razón. Los hermanos Galvez decían que era un orgullo, llegabas a cualquier pueblito del Ecuador y te dice, ahí llegan los argentinos. Sí, sí. Y entonces el país empieza a desarrollar armamento, ¿te acordás? Éramos unos poquitos países con aviones caza-reacción, se plantea un proyecto nuclear, en fin, todo lo que tenía que ver con una visión continental, y apoya a España, porque él sabía que si España se moría después de la guerra civil, era como que se morían nuestras raíces. Claro. Hay un discurso de Perón sobre la hispanidad que vale la pena leerlo, porque es una pieza literaria muy interesante. Fue tras el cuarto centenario de Cervantes, creo. Y por eso lo apoya Franco permanentemente con alimentos para que su gobierno pudiese sobrevivir al bloqueo internacional. Bueno, evidentemente eso no le gustó a los ingleses. Y cuando se lo voltea a Perón en el 55, acordate que se lo voltea con el apoyo de la Marina inglesa, que es la que le pone combustible y espoletas de carga a la Marina Argentina para que la Marina Argentina pueda amenazar con volar la refinería de La Plata. Con esto no hay ningún cargo de mí hacia las Fuerzas Armadas, por el contrario, yo creo que la Argentina tiene y ha tenido militares patriotas, pero evidentemente en ese momento hay un error político histórico que es grave. Por eso digo, así como la Fuerza Aérea bombardeó la lectura, en momento, claro. En 1982 la Fuerza Aérea se jugó con sangre y fuego en defensa de la patria, ¿no es cierto? Claro. Contra los mismos ingleses. Entonces, los hombres son conducidos, lamentablemente. Sí. Y entonces Churchill dice, a Perón no le vamos a dejar dar tregua ni en vida ni en muerte. Ni después de muerto, dice Winston Churchill. Sí. Para mí el derrocamiento de Perón es una noticia tan feliz como el desembarco en Normandía. Eso dijo Churchill. Sí, y dijo, no hay que permitir que Argentina se libere, porque si Argentina lidera el continente, va a liderar todo el continente. Ah, mirá vos. Claro, por eso los ingleses decían incluso, eran tantos sus intereses acá que decía, nos podemos dar el lujo de perder el Canadá, pero no podemos darnos el lujo de perder Argentina. Mirá Eso vos. lo tenés en informes ingleses. Mirá Y vos. en 1974
75, por ahí, o 74, ya hay un escándalo con con la embajada inglesa, Sí. porque se encuentra contrabando de armamento en buques y aviones ingleses, en el Endurance y en aviones de British Caledonian, cuyo armamento iba directamente para organizaciones terroristas. No es de extrañar que más de una vez el capitalismo financiero haya apoyado movimientos de izquierda. Y digo, La idea siempre es es desestabilizar gobiernos que tengan alguna característica nacional. María Estela Martínez Perón le dice al embajador inglés, lo llamo el 17 de marzo, dice el 24 de marzo lo quiero en el Parlamento argentino para que ratifique o rectifique si van a sentarse a negociar con nosotros por las Islas Malvinas. Bueno, el 24 la derrocan. claro. Cuando ella le empieza a hacer planteos a los ingleses, ¿te acordás que hay un choque con el buque inglés Shackleton? Sí. Ya ahí empieza a correr el reloj para atrás de María Estela Martínez Perón. La historia estaba juzgada. Sí, empiezan a operar todas sus fichas en Argentina para voltear el último gobierno que tuvo características nacionales. A partir de ahí hemos tenido gobiernos absolutamente entregados al poder financiero, y fíjate cómo estamos hoy, que cualquier bebito que nace con una deuda externa enorme. El chico no ensució el primer pañal y ya debe crecer como $15.000, no sé cuánto. Sí. Entonces, y hemos llegado hoy en todos estos últimos 20 años, un proceso de demolición de la industria argentina, de las Fuerzas Armadas, de la educación. Yo soy docente, por suerte mis alumnos no les permito, pero evidentemente escuchar a chicos que hablan como oligofrénicos con esto del lenguaje, si quieren aprender lenguaje inclusivo, que aprendan braille o lenguaje de señas, y no hablar con una E en el medio, que es una aberración, pero lo escuchas al mismo presidente, ¿no? Sí. Hablando de chiques, ¿qué será un chique, no? Me gustaría saber eso, pudiese hablar con él, ¿qué es un chique, señor? Porque lo que menos que esperás de los gobernantes que hablen como estadistas y no de esa manera, ¿no? Ahora te pregunto, Patricio, digo, porque hemos tenido durante la historia de nuestro país diferentes fenómenos que yo decía no hemos visto, digo, replicado en ninguna otra latitud, ¿no? Y la Argentina es como parece ser como un país especial donde se dan algunas cuestiones que, insisto, no se replican en laboratorio de pruebas, querés decir. Sí, puede ser. Sí, Argentina ¿no? ha sido laboratorio de pruebas de economía y de una demolición programada del Estado. Sí, y eso es desde tu perspectiva sucede por la digitación de otros intereses que no son nacionales. Sí, por supuesto, sí, no hay ninguna duda. Además, yo creo que vos Tomás, Irigoyen, Perón, e incluso algún líder conservador, y tal vez algún líder socialista como, no sé, Manuel Ugarte, se levantan los cuatro, ellos sí se ponen de acuerdo, y lo primero que se pondrían de acuerdo es correr a patadas a la dirigencia política actual, que es absolutamente, fíjate que nunca hay posibilidad de que asuma algún gobernante patriota, y cada gobernante que viene es peor que el anterior. Es decir, tenés un proceso de demolición permanente, es decir, no puede ser que ocurra lo que ocurre en nuestro país, que se puede entender en un país que le tiraron, no sé, bombas atómicas, perdió una guerra devastadora, tuvo varios tsunamis, pero ¿cómo puede ser que en nuestro país, donde deberíamos vivir mejor que en Suiza, y tenemos problemática africana? Y hay países africanos que se ofenderían, porque hoy hay varios países africanos cuyo ingreso per cápita es superior al nuestro. Ahora, también es cierto, digo que, a ver, hoy entra a jugar un rol fundamental los medios, ¿no? Y esta no sé si llamarlo libertad o libertinaje que sucede y masificación, me parece que este es el término correcto, de otras alternativas como las redes, que tienen una potencia, sobre todo en algunos sectores, de tal magnitud, a partir de la hiperconectividad, que obviamente siempre registran mensajes determinados, ¿no? Que le caen muy bien al oído y a su manera de ser, de pensar, desde la construcción que tienen ellos como seres, ¿no? Pero lo que uno vislumbra es que digo, es mi parecer, ¿no? Que se infecta
a una gran parte de la opinión pública, de la sociedad, arriándolos, y digo, también con la anuencia de gran parte de la opinión pública, ¿no? E incitándolos, digo, a cometer cuestiones incluso en contra de la Carta Orgánica. Sí, es decir, hoy el argentino, vos querés decir si el argentino se está suicidando de alguna manera por eso. Sí, sí, porque ¿sabes cuál es el problema, Leo? El nuestro es un país que ha perdido sus tradiciones. Un pueblo que pierde la tradición. Claro, coincido. La tradición está sostenida por lengua y religión. Eso en todas partes del mundo. Incluso te diría más, desde un estado confesional católico a un estado lo vemos iraní, claro, sí, o incluso te digo más, coincido. Hasta en la Unión Soviética, el estado ateo se planteaba, por ejemplo, el hombre nuevo soviético, esa era la creencia. Sí, coincido. ¿No es cierto? Entonces, Argentina, cuya base de raíz cultural es la catolicidad hispánica, la hemos demolido. Es más, cuando España nos reconoce como Estado, que fue por 1800 y pico, que fue la presidencia de Derqui, España le dice, sí, perfecto, lo vamos a reconocer, ya está, pero ustedes tienen que definir qué son, sino que son una marca. Te llamas Argentina como te podía llamar cualquier otro nombre. Sí. Entonces ustedes tienen que, por eso se pone en la Constitución que el presidente tiene que ser católico y que se iba a seguir evangelizando a los indios, porque ese era el proyecto político original de Isabel la Católica, llevar la religión a pueblos bárbaros y paganos. Entonces se pone eso en la Constitución expresamente, y son la congregación de los salesianos la que se dedica a seguir evangelizando el sur, ¿no es cierto? Bueno, en la actualidad se replica. Yo estaba hablando antes de presentarte a vos de lo que salió nada más ni nada menos que el presidente de la Unión Cívica Radical, Cornejo, a plantear la independencia de Mendoza, ¿no? Y sí, bueno, porque cuando no tenés nada que te una con otro, se produce el divorcio. Los pueblos que olvidan su historia directamente ya cortan su raíz y ya no tienen nada en común. Increíble. Patricio, muy interesante. Vamos a seguir seguramente en otras de la charla en otras emisiones. Te mando un fuerte abrazo y gracias por la comunicación. Gracias. Hasta luego.